De la noche, miércoles 7 de octubre del 2020, vamos a continuar con estas sesiones del Círculo Bastiat en este ciclo, ¿sí?, dedicado a la riqueza de las naciones de Adam Smith, y tal y como veo las cosas, este ciclo va a estar dedicado al primer libro de los 5 que componen la riqueza de las naciones, y ya en próximos ciclos iremos, ¿sí?, avanzando en un libro que creo yo vale la pena analizar con cuidado, vale la pena reflexionar sobre los distintos temas que nos presenta Adam Smith, sobre todo con el objetivo principal de este ciclo, del Círculo Bastiat, que es identificar los principios de teoría económica en la obra de Adam Smith y preguntarnos si esos principios siguen siendo válidos para hoy, siguen siendo útiles hoy en día, si nos pueden enseñar algo. Y para entrar ya de lleno en materia, vamos hoy al capítulo número 8 del libro primero. Ustedes recordarán que el libro primero de los 5 libros que componen la riqueza de las naciones lleva por nombre De las causas del progreso en la capacidad productiva del trabajo y de la forma en que su producto se distribuye naturalmente entre las distintas clases del pueblo, debiendo señalar que para Smith las distintas clases del pueblo, al menos para efecto del análisis que lleva a cabo en la riqueza de las naciones, son los terratenientes, que son los dueños de la tierra, los capitalistas, que son quienes aportan el capital para que, entre otras cosas, la tierra se pueda trabajar, y los trabajadores, que serían los trabajadores asalariados. Y precisamente en el capítulo 8 de los 11 capítulos que integran el primer libro, Smith empieza a hablar de esta segunda parte, llamémosle así, del libro primero, de la forma en que su producto se distribuye naturalmente entre las distintas clases del pueblo, o para decirlo de otra manera, de la forma en que cada uno de los grupos de agentes económicos, terratenientes, capitalistas y trabajadores, generan su ingreso. Y el capítulo número 8 lleva por título De los salarios del trabajo. Y lo primero que comienza diciendo Smith es que el producto del trabajo constituye su recompensa natural o salario. ¿Sí? El producto del trabajo, ¿sí?, lo que el trabajador produce, es la recompensa natural por su trabajo. El pescador que sale a pescar está realizando un trabajo, ¿sí?, y los peces pescados pues son la recompensa natural a su trabajo. En este caso, esos peces pescados vendrían a ser el salario del trabajador, suponiendo que el pescador pueda quedarse con todo el producto de su pesca, ¿sí? Y dicho sea de paso, pues esa es la definición de ingreso. El ingreso no es otra cosa más que el producto del trabajo de cada quien. Esa es la definición correcta del ingreso, es el producto del trabajo de cada quien. Ahora dice Smith, en el estadio original de cosas que precede tanto a la apropiación de la tierra como a la acumulación del capital, todo el producto del trabajo pertenece al trabajador. A ver, antes de que alguien se apropiara de la tierra, o en términos más generales, de los recursos naturales, y antes de que alguien comenzara a acumular capital, y ya vamos a ver qué hay que entender en este contexto por la palabra capital, ¿sí?, todo el producto del trabajo pertenece al trabajador. A ver, ¿qué persona podría encontrarse en esta condición? En un estado original de cosas que precede tanto a la apropiación de la tierra como a la acumulación del capital. Se me ocurre un náufrago,
A ver, un náufrago en una isla, ¿sí? Por ejemplo, todo lo que pueda pescar es para él. Todo el producto de su trabajo es para él. Pero vamos a suponer que la lancha, ¿sí? La caña de pescar, el anzuelo, la carnada, sean propiedad de alguien más. Eso vendría a ser el capital. La lancha, ¿sí? La caña de pescar, el anzuelo, la carnada. Entonces, en ese caso, este pescador ya tendría que compartir el producto de su trabajo con el dueño del capital, ¿sí? Que sería el capitalista. Y vean ustedes, ¿qué es lo que en este caso hace el capitalista? Le proporciona al trabajador, que vendría a ser el pescador, el capital que necesita para poder realizar su tarea, es decir, para poder salir a pescar, que en este caso sería la lancha, ¿sí? El anzuelo, la carnada, la caña de pescar, todo lo que se necesita para pescar. Y vamos a suponer que ese trozo de mar ya se lo hubiera apropiado a alguien, ¿sí? Vendría a ser, esto va a sonar un poco raro porque se trata de mar, no de tierra, pero vendría a ser el terrateniente, o para decirlo de alguna manera, el marteniente, el dueño del mar, que le da permiso al pescador de pescar en su mar. ¿A cambio de qué? Del pago de una renta. A ver, yo te doy permiso de que salgas a pescar en mi mar si estás dispuesto a pagarme una renta, que en este caso sería darme parte de la pesca que consigues. Y lo mismo el capitalista. A ver, yo te proporciono la lancha, la caña, el anzuelo, ¿sí? Todo lo que necesitas para pescar a cambio de una parte de tu trabajo, que en el caso del capitalista, dice Smith, se llamaría beneficio o utilidad. Y en el caso del marteniente, para distinguirlo del terrateniente, sería una renta. Entonces, aquí ya el producto del trabajo del pescador tiene que dividirse en tres partes. La parte que le tiene que dar al marteniente por haberle permitido pescar en su mar. La parte que le tiene que dar al capitalista por haberle proporcionado la lancha, la caña, el anzuelo, todo lo que se necesita para pescar. Y obviamente una tercera parte que es la que le correspondería a él. Pero ojo, ¿qué es lo que está diciendo Smith? Quien realiza el trabajo es el pescador. Quien realiza el trabajo es el pescador. Y dadas estas condiciones, el mar ya es propiedad de alguien y la lancha, la caña, el anzuelo, la carnada también ya es propiedad de alguien, pues ya el producto de su trabajo, ¿sí? No es todo íntegro para él. Si el mar fuera de él, la lancha fuera de él, la caña fuera de él, el anzuelo fuera de él, la carnada fuera de él, me refiero al pescador, todo el producto de su trabajo sería para él. Y eso es a lo que se refiere Smith cuando habla de en el estado original de cosas, que precede tanto a la apropiación de la tierra. En el ejemplo que acabo de poner sería la apropiación de un pedazo de mar, como a la acumulación de capital. La lancha, la caña, el anzuelo, la carnada son propiedad de alguien más. Todo el producto del trabajo pertenece al trabajador. Todo el producto de la pesca pertenecería al pescador. No lo comparte ni con el terrateniente, que en el ejemplo que puse sería el marteniente, ni con el patrono. Al final de cuentas, Smith lo acaba llamando el patrono, ¿sí? El patrono, ¿sí? Bueno, entonces lo que dice Smith es que cuando ya alguien se ha apropiado, ¿sí? Alguien ya se ha apropiado de los recursos naturales, ¿sí? Y alguien es el dueño del capital, ¿sí? De lo que físicamente se necesita para poder realizar un trabajo, como sería el caso de la lancha, la caña, el anzuelo, la carnada, en el caso del pescador, el producto del trabajo del trabajador,
de quien realiza la faena, de quien sale a pescar, ya no le corresponde, ¿sí? De manera total, ¿sí? Sí, pero ese estado original, dice Smith, de cosas en donde el trabajador disfrutaba de todo el producto de su propio trabajo, no podía durar una vez que empezó a desarrollarse la propiedad de la tierra y la acumulación del capital. Es decir, no podía perpetuarse una vez que aparecieron los terratenientes, los dueños de la tierra, y los capitalistas, que vendrían a ser los dueños de todos los elementos físicos que se necesitan, por ejemplo, para poder trabajar la tierra. Dice Smith, una vez que la tierra se convierte en propiedad privada, el terrateniente, que es el dueño de la tierra, demanda una parte de casi toda la producción que el trabajador pueda cultivar o recoger de la misma. Su renta es la primera deducción del producto del trabajo empleado en la tierra. A ver, ¿en quién está pensando Adam Smith? Está pensando, ¿sí?, en una persona, ¿sí?, que se alquila su trabajo, ¿sí? A ver, lo voy a poner más sencillo. Voy a tomar el ejemplo que tendría Ricardo Cantillón, ¿sí? Y a ver, ¿quiénes son los personajes en esta historia? El terrateniente, el dueño de la tierra. Un trabajador independiente, que vendría a ser el agricultor, ¿sí? Y un capitalista, que es el dueño de las herramientas que necesita, ¿sí?, el trabajador para poder trabajar la tierra, ¿sí? ¿Qué es lo primero que este trabajador tiene que hacer? ¿Sí? Preguntarle al terrateniente, ¿sí?, a cambio de qué renta le alquila su tierra para poder trabajarla. Y luego tiene que preguntarle a quien es el dueño del capital, ¿sí?, a cambio de qué precio le alquila ese capital. Por ejemplo, ¿sí?, el arado, los bueyes, todo lo que se necesita para poder trabajar la tierra. ¿Qué es lo que pretende obtener el capitalista de eso? Una utilidad. ¿Y qué es lo que pretende obtener el terrateniente de rentarle, de alquilarle su tierra a este trabajador? Una renta. ¿Quién es el que va a trabajar la tierra? Este personaje, al cual Smith llama el trabajador, que en este caso concreto sería el agricultor. Y el producto de su trabajo tiene que alcanzar para pagarle la renta al terrateniente, las utilidades al capitalista, y obviamente debe de haber un remanente para él, para que él pueda sobrevivir. Y esta es una de las primeras, ¿sí?, escenarios que plantea Smith. Este es uno de los primeros escenarios que plantea Smith. Porque, a ver, el otro escenario, que es un poquito ya más elaborado, sería el siguiente. A ver, por un lado está el terrateniente, que es el dueño de la tierra. Y por otro lado está el agricultor, que en este segundo caso es el dueño de todos los instrumentos que se necesitan para poder trabajar la tierra. Es el dueño del arado, es el dueño de los bueyes que tiran del arado, es el dueño de las semillas que se van a sembrar, etcétera, etcétera, etcétera. Pero esta persona que es el capitalista, el dueño del capital, no puede trabajar él solo la tierra, necesita contratar gente, ¿sí? Y esa gente a la cual necesita contratar es a la que Smith llama el trabajador, ¿sí? ¿Y qué es lo que este capitalista le tiene que pagar al trabajador que contrata? Un salario, ¿sí? ¿Qué es lo que le proporciona el capitalista al trabajador? Los medios físicos, el arado, los bueyes, las semillas que necesita para trabajar la tierra.
¿Sí? Eso es lo que el capitalista le proporciona. Y además de proporcionarle, ojo, esos medios, el arado, los bueyes, las semillas y todas las herramientas que se necesitan o que se necesitaban a mediados del siglo XVIII para trabajar la tierra, ese capitalista hace otra cosa muy importante, que también la señala Smith, ¿sí? Adelanta el salario de los trabajadores. A ver, este capitalista, que vendría a ser el patrón, que vendría a ser el empresario, no le puede decir a sus trabajadores, miren, vamos a trabajar a lo largo de todo un año o de medio año, dependiendo del ciclo, desde el momento en el cual sembremos hasta el momento en el cual cosechemos, y luego hay que llevar la cosecha al mercado y venderla, y solamente entonces habremos generado un ingreso. Así que, por favor, aguántenme tantito, porque pues ahorita no les puedo pagar, porque no hemos producido nada, no hemos ofrecido nada, no hemos vendido nada, no hemos generado ningún ingreso y no tengo con qué pagarles. Así que, por favor, aguántenme unos 5, 6, 7 meses y entonces les pago. Bueno, obviamente los trabajadores no pueden aguantar 5, 6, 7 meses, ¿sí? A que se haya levantado la cosecha, se haya llevado al mercado, se haya vendido, se haya generado un ingreso y entonces sí, el capitalista que vendría a ser el patrón, el empresario, les pudiera pagar. No, a ellos se les tiene que adelantar el pago de sus salarios. ¿Y quién es el que adelanta el pago de sus salarios? Obviamente no es el terrateniente. El terrateniente está sentado en su castillo esperando a que se le pague la renta de su tierra, ¿sí? Y el asalariado, el trabajador asalariado está dispuesto a trabajar siempre y cuando, ¿sí?, se le pague semanal, quincenal o mensualmente su salario. No puede esperar 5, 6, 7 meses hasta que la cosecha se haya vendido, se haya generado un ingreso y se cuenten con los recursos para poder pagar los salarios. Entonces, ¿qué es lo que hace el capitalista? ¿Sí? ¿Qué es lo que hace el capitalista? ¿Sí? Primero, adelantar los salarios de los trabajadores, es decir, pagarles antes de que se haya vendido el producto de su trabajo. Y además, proporcionarles las herramientas, el arado, los bueyes, las semillas, etcétera, etcétera, necesarias para que puedan trabajar. Entonces, aquí tenemos claramente 3 personajes: el terrateniente, el trabajador asalariado, y precisamente del salario del trabajo trata este 8º capítulo del libro primero de La riqueza de las naciones, y este otro personaje al cual Adam Smith llama el capitalista, que vendría a ser el empresario, que vendría a ser el patrón. Entonces, dice Smith, una vez que la tierra se convierte en propiedad privada, ¿sí?, una vez que la tierra se convierte en propiedad privada, el terrateniente, el dueño de la tierra, demanda una parte de casi toda la producción que el trabajador pueda cultivar o recoger de la misma. Su renta, la renta del terrateniente que vive de sus rentas, es la primera deducción que hay que hacer del producto del trabajo empleado en la tierra. Y ojo, ¿quién es el que trabaja? No es el terrateniente, tampoco es el capitalista, es el trabajador, a quien se le paga un salario, ¿sí? Pero del producto de su trabajo, ¿sí?, tiene que alcanzar para pagarle la renta al terrateniente, para cubrir las utilidades del capitalista y además para su salario, ¿sí? Ahora dice, rara vez ocurre que la persona que cultiva la tierra disponga de lo suficiente para mantenerse hasta que recoge la cosecha. Su subsistencia en general le es adelantada a partir del capital de un patrón, a quien Smith llama el granjero, que lo emplea y que no tendría interés alguno en hacerlo si no fuera, ¿sí?, a compartir el producto de su trabajo, o si su capital no le fuese reemplazado con un beneficio. Ese beneficio del patrón, del capitalista,
es la segunda deducción del producto del trabajo empleado en la tierra. Entonces, la primera deducción del producto del trabajador es la renta de la tierra para el terrateniente. La segunda deducción es la ganancia, la utilidad del patrón, ¿sí? Del empresario, de quien aporta el capital, ¿sí? Aporta el capital. Vale. Entonces, a ver, ¿qué quiere decir esto? Que el producto del trabajo, el trabajador, tiene que alcanzar para cubrir la renta del terrateniente las utilidades del capitalista y el salario del trabajador. Y el salario del trabajador. Uno podría pensar que pues aquí al final de cuentas, tanto el terrateniente como el capitalista están explotando al trabajador, porque el que está trabajando, ¿sí? El que produce es el trabajador, es el asalariado, y tiene que compartir el producto de su trabajo con el terrateniente y con el capitalista. Pudiera uno pensar que los dos, terrateniente y capitalista, están explotando al trabajador. Pero a ver, ¿qué es lo que el terrateniente aporta a la producción? La tierra. Tiene derecho a una remuneración por aportar la tierra, sin la cual no hay manera de cultivar y cosechar absolutamente nada. ¿Sí? ¿Y qué es lo que aporta el capitalista? Bueno, de entrada, adelanta los salarios para que los trabajadores puedan empezar a trabajar y sobrevivir mucho antes de que el producto de su trabajo, que sería la cosecha, se venda y se genere un ingreso. Y además los patronos lo que están aportando son pues parte de los medios de producción, el arado, los bueyes, las semillas y todas las herramientas que se necesitan para poder llevar a cabo esa tarea. Ahora, por ejemplo, ha habido quienes han cuestionado a los terratenientes, ¿sí? Si al final de cuentas el capitalista, bueno, pues adelanta los salarios y aporta el arado, los bueyes, las semillas, etcétera, etcétera. Al final de cuentas, ahí hay trabajo. Pero el terrateniente no vive de su trabajo, vive de sus propiedades. ¿Qué es lo único que tiene que hacer el terrateniente? Pues sentarse a esperar a que lleguen sus inquilinos, vamos a llamarlos así, a pagarles la renta. Es como el caso, por ejemplo, de una persona que es dueña de un edificio con 10 departamentos. ¿Qué hace esta persona? Habita uno de los departamentos, alquila los otros 9 y vive de sus rentas, pero no vive, esto es lo que han criticado algunos, de su trabajo. No vive de su trabajo, vive de sus propiedades. Ahora, yo honestamente no le veo absolutamente ningún tipo de problema, comenzando por algún tipo de problema ético, a que una persona viva de sus propiedades. Sobre todo si esas propiedades son producto de su trabajo. Ese edificio, con 10 departamentos, lo construyó el dueño, lo pagó el dueño, es producto de su trabajo, lo cual le permite, en este caso, ser dueño de un edificio con 10 departamentos, vivir de sus rentas, ¿sí? Vivir de sus rentas, ¿sí? Continuamos. Dice Smith, en todas las artes y manufacturas, la mayor parte de los trabajadores necesitan de un patrono que les facilite los materiales con los que trabajan y los salarios y subsistencias hasta que sean elaborados. En todas las artes y manufacturas, la mayor parte de los trabajadores necesita de un patrono que les facilite los materiales con los que trabajan y los salarios y subsistencias hasta que sean elaborados. A ver,
Es el caso, por ejemplo, de un profesor universitario. ¿Sí? Yo como profesor universitario necesito un patrono, ¿sí?, que me proporcione el salón de clases, ¿sí?, el pizarrón, los gises, el borrador, los pupitres y los alumnos. ¿Sí? Y los alumnos. ¿Sí? Lo necesito. Y él, obviamente, también me necesita a mí, porque de nada le sirven los salones de clase, los pizarrones, los borradores, los gises, los pupitres, los alumnos, si no hay maestros. Pero yo necesito, ¿sí?, de un patrón que me proporcione todo lo que necesito para poder, ¿sí?, ejercer este noble oficio que es ser profesor universitario. Lo necesito. Ahora, claro, yo puedo convertirme en mi propio patrón. Esa es otra, y también lo señalas mí. Yo puedo convertirme en mi propio patrón y poner mi propia universidad. Entonces ya yo me estoy proporcionando a mí mismo el salón de clases, el pizarrón, el GIS, el borrador, los pupitres, los alumnos, ¿sí? En todas las artes y manufacturas, la mayor parte de los trabajadores necesitan de un patrono que les facilite los materiales con los que trabajan y los salarios y subsistencias hasta que sean elaborados. Es decir, hasta que haya el producto del trabajo. El producto del trabajo. Ocurre a veces, dice Smith, que un trabajador independiente dispone de un capital suficiente tanto para comprar los materiales con los que trabaja como para mantenerse hasta que sean elaborados, hasta que esos materiales se conviertan en algún bien, en algún servicio que se le va a ofrecer a los consumidores y que si se venden le van a permitir generar un ingreso. Es a la vez, dice Smith, patrono y obrero. Es a la vez patrono y obrero. Y disfruta del producto completo de su trabajo o del valor completo que añade a los materiales sobre los cuales se aplica. Incluye lo que normalmente son dos remuneraciones separadas, pertenecientes a personas separadas: los beneficios del capital, los salarios del trabajo. Ahora, aunque sea la misma persona la que realice estas dos actividades, son dos actividades distintas. Una es la actividad del capitalista, que fundamentalmente se divide en dos: adelantar los pagos, ¿sí?, de salarios para que se pueda empezar a producir algún bien o servicio, y proporcionar los medios físicos, el salón de clases, el pizarrón, los gises, el borrador, los pupitres, etcétera, etcétera, para poder realizar ese trabajo. Esa es una tarea. Esa es la tarea propia del capitalista. Y luego ya viene la tarea propia de a quien Smith, al menos en este párrafo, llama el obrero, el trabajador, que sería el profesor dando clases, ¿sí?, a los alumnos, a cambio del salario que pretende obtener por el pago de colegiaturas, ¿sí? Ahora, dice Smith, los salarios, y recuerden que este capítulo 8 trata de los salarios, y ya van a ver que se pone muy interesante, aquí apenas estamos tomando vuelo. Dice, los salarios son en todas partes, ¿sí?, pagos que tienen lugar cuando el trabajador es una persona y otra el propietario del capital que emplea. Los salarios son, en todas partes, pagos que tienen lugar cuando el trabajador es una persona, el profesor universitario, y otro el propietario del capital, la universidad, que lo emplea. A ver, a mí la universidad me paga un salario, ¿sí? ¿Por qué? Porque una es la persona que trabaja, que va a dar clases, yo, y otra, la persona que es dueña del capital, que en este caso vendría a ser la universidad. La universidad. Yo trabajo en la universidad a cambio del salario que se me paga. A cambio del salario que se me paga, ¿sí? Ahora, a ver,
Después de hablar de estos temas, a ver, hacer la distinción entre la renta del terrateniente, la utilidad, ganancia o beneficio del capitalista y el salario del trabajador, Adam Smith empieza, ¿sí?, a tocar el tema de cómo se fijan los salarios. Y luego la pregunta más interesante de todas: ¿qué condiciones se tienen que cumplir para que los salarios aumenten? Para que la remuneración del trabajador aumente. Y ya vamos a ver lo que dice Adam Smith y cómo lo que dice Adam Smith hoy en día sigue siendo una verdad, ¿sí?, indiscutible. Pero me estoy adelantando. Dice Smith: los salarios corrientes, los que comúnmente se pagan, dependen en todos los lugares del contrato que se establece normalmente entre dos partes. Los salarios dependen en todos los lugares del contrato que se establecen normalmente entre dos partes. ¿Cuáles son estas dos partes? El patrón y el trabajador. Y el salario es producto del acuerdo al que llegaron el patrón y el trabajador. El patrón está dispuesto a contratar a ese trabajador a ese salario y el trabajador está dispuesto a trabajar para el patrón a ese salario. Los, sí, salarios son producto, y esta es la palabra que usa Smith, del contrato que se establece normalmente entre dos partes, ¿sí?, del acuerdo al que llegaron, ¿sí?, el patrón y el trabajador asalariado. Ahora dice, cuyos intereses de las dos partes involucradas, el patrón y el trabajador, en modo alguno son coincidentes. Los trabajadores desean conseguir tanto y los patronos entregar tan poco como sea posible. Claro, a ver, esto que está diciendo Smith con relación a los salarios no es más que un caso particular, ¿sí?, del caso general. A ver, el interés de cualquier oferente de cualquier bien o servicio es que el precio al que venda sea el mayor posible. Y el interés de cualquier demandante de cualquier bien o servicio es poder comprar al menor precio posible. ¿Qué tenemos? Intereses encontrados. Tenemos intereses encontrados. El interés del vendedor es vender al mayor precio posible. El interés del comprador es comprar al menor precio posible, ¿sí? ¿Cómo hacer coincidir estos intereses? Por medio de la negociación. Por medio de la negociación, no hay otra, ¿no? ¿Sí? Para decirlo en términos muy coloquiales, por medio del regateo, por medio del regateo. Ahora dice, los primeros, dice Smith, refiriéndose a los trabajadores, están dispuestos a asociarse para elevar los salarios. Los segundos, los patrones, están dispuestos a asociarse para disminuirlos. ¿Cómo se le ha llamado históricamente a las asociaciones de los trabajadores que tienen como fin aumentar los salarios? Sindicatos. ¿Cómo se le ha llamado históricamente a las asociaciones de los patronos para tratar de disminuir lo más posible los salarios? No sé, cámaras, la Cámara de los Empresarios de la Industria de la Construcción, por poner un ejemplo, ¿no? ¿Sí? O inclusive se les conoce como sindicatos patronales, como sindicatos patronales. Ahora, a ver, aquí Smith está haciendo referencia a algo, ¿sí?, interesante, ¿no? ¿Sí? A el interés que tienen unos y otros, oferentes por un lado, demandantes por el otro, de asociarse para lograr, ¿sí?, tener ventajas
a la hora de negociar, por ejemplo, algún precio. A la hora de negociar algún precio. ¿Y cuál es la idea que está detrás de esta formación de asociaciones? La idea de que la unión hace la fuerza. De que si uno por uno van los trabajadores de manera separada a negociar los salarios, a lo mejor no consiguen elevarlos. Pero si van en bloque, ¿sí? Y es un sindicato el que está negociando, por ejemplo, el incremento salarial, pueden tener, ¿sí?, mayores posibilidades de lograr un aumento salarial mayor. ¿Sí? La negociación colectiva de salarios. Entonces, lo que dice Smith es, bueno, a ver, el salario, que no es otra cosa más que el precio del trabajo, es producto en todos los lugares del acuerdo al que llegaron el patrón, que lo que hace es demandar trabajo, y el trabajador, que lo que hace es ofrecer trabajo. Es lo primero que dice. En segundo lugar, los intereses de los patrones por un lado y de los trabajadores por el otro son intereses encontrados, porque los patrones quieren pagar el menor salario posible y los trabajadores quieren ganar el mayor salario posible. ¿Cómo le hace cada uno de estos grupos para tratar de salirse con la suya? Los patrones pagar el menor salario posible, los trabajadores cobrar el mayor salario posible, agrupándose, por aquello de que la unión hace la fuerza. Ahora, una vez que Smith dice esto, dice lo siguiente. Dice, no resulta difícil prever cuál de las dos partes, trabajadores o patronos, se impondrá habitualmente en la puja, ¿sí?, en la negociación del salario, en el regateo, y forzará a la otra a aceptar sus condiciones. Los patronos, al ser menos, pueden asociarse con más facilidad. Y la ley, además, autoriza o al menos no prohíbe sus asociaciones, las asociaciones de los patronos, pero sí prohíbe la de los trabajadores. A ver, Smith está escribiendo en una época en la cual los sindicatos estaban prohibidos, pero no estaban prohibidas las asociaciones de patronos. Entonces, si bien es cierto que hay intereses encontrados y cada una de las partes tiende a agruparse, el grupo, ¿sí?, que tiene, ¿sí?, más posibilidades de agruparse con éxito es el de los patronos. Primero que nada, porque son menos. Sobre todo si se dedican al mismo tipo de actividad económica, ¿no? Vamos a suponer que en una localidad hay 5 panaderías, ¿sí? Por lo tanto, hay 5 patrones. Hay 5 dueños de panaderías. Pero vamos a suponer que en cada panadería trabajan 50. Bueno, estamos hablando de 250 trabajadores comparados con 5 patrones. Es más fácil que se pongan de acuerdo los 5 patrones, ¿sí?, a que se pongan de acuerdo los 250 trabajadores, ¿sí?, a que se pongan de acuerdo los 250 trabajadores, ¿sí? Y ¿cuál sería el acuerdo al que llegarían los patrones? A ver, comprometámonos aquí a no pagar más de determinado salario. Comprometámonos a no pagar más de determinado salario. Ahora, eso de comprometámonos a no pagar más de determinado salario tiene un límite que el mismo Adam Smith, ¿sí?, identifica clarísimamente. A ver, ¿cuál es el mínimo salario a cambio del cual el trabajador está dispuesto a trabajar? El salario que alcance para satisfacer correctamente sus necesidades. ¿Sí? A ver, lo que dice Smith es que este tipo de agrupaciones de patronos
pueden reducir el salario, pero hasta cierto límite. Hasta cierto límite. Y ya vamos a ver cómo utiliza Smith, ¿sí?, la oferta y la demanda, la ley de la oferta y la demanda, para explicar esto y cómo lo relaciona con el crecimiento demográfico, ¿sí? Pero a ver, me estoy adelantando. No resulta difícil prever cuál de las dos partes, patronos o trabajadores, se impondrá habitualmente en la puja, en la negociación, en el regateo, ¿sí?, por los salarios, y forzará a la otra a aceptar sus condiciones. Los patronos, al ser menos, pueden asociarse con más facilidad, y la ley, además, estamos, Europa, mediados del siglo XVIII, autoriza, o al menos no prohíbe, las asociaciones de patronos, pero sí prohíbe las de los trabajadores, ¿sí? Segundo punto. En todos estos conflictos, dice Smith, los patronos pueden resistir durante mucho más tiempo. Los patronos pueden resistir durante mucho más tiempo. Ahora dice, a largo plazo, el obrero es tan necesario para el patrono como el patrono para el obrero. Pero esta necesidad no es tan grande en el corto plazo. Sí, a largo plazo, el obrero es tan necesario para el patrono como el patrono para el obrero. Pero a corto plazo, ¿sí?, pueden aguantar más, ¿sí?, los patronos que los trabajadores, ¿sí? Dice Smith, fíjense qué interesante, dice, los patronos están siempre y en todo lugar en una especie de acuerdo tácito, pero constante y uniforme, para no elevar los salarios sobre la tasa que existe en cada momento. Es decir, sobre los salarios que en un momento dado, en un lugar dado, se consideran normales. A ver, esto es interesante, ¿sí?, porque nos da una idea de cuál era la imagen que tenía Smith de los patronos, de los empresarios, de los capitalistas. A ver, hay quien cree erróneamente que toda la riqueza de las naciones, me refiero al libro, es una defensa a ultranza de los empresarios, de los patronos, de los capitalistas, cuando no. En muy buena medida, la riqueza de las naciones es una defensa a ultranza, por un lado, de los consumidores y por otro lado, de los trabajadores asalariados, en contra de los abusos que pueden cometer los patronos, en contra de sus trabajadores, los empresarios, en contra de los, ¿sí?, en contra de los consumidores. Déjenme rapidísimamente buscar esta frase, ¿sí?, para ligarla con la que acabamos de señalar, ¿sí? Déjenme ver dónde está. La tengo aquí subrayada. No, permítanme un momento, ¿sí? No está aquí. 236, ahí está, 236. Permítanme tantito. Tampoco. Entonces, ¿dónde está? Permítanme, déjenme más encontrarla porque sí quiero 148. $182. Yo no la encuentro y la tengo subrayada, pero tiene que estar aquí. Fuerzas 126, ¿a poco estoy en 126? No la encuentro ahorita, pero a ver, es esa famosa frase donde Smith dice que difícilmente se reunirán, aunque sea por motivos sociales, dos personas dedicadas al mismo oficio, por ejemplo,
a producir y ofrecer zapatos sin que pase mucho tiempo antes de que se pongan de acuerdo y armen un complot en contra del público. A ver, Smith utiliza la palabra público, pero a ver, ¿en contra de quiénes podrían ponerse de acuerdo los productores de zapatos? Bueno, en contra de los consumidores de zapatos. ¿Y eso qué supondría? A ver, mira, tú y yo producimos zapatos, ¿sí? Podemos hacernos la guerra, competir vía precios hasta que uno truene al otro. O podemos llevar la fiesta en paz, ¿sí? Y comprometernos a no ofrecer nuestros zapatos por debajo de determinado precio. No compitamos vía precios. ¿Qué sentido tiene? Ahora, claro, este tipo de acuerdos supone que van a ofrecer los pares de zapatos a un precio mayor del que podrían ofrecer si realmente compitieran. Y esto va en contra de los intereses de los consumidores. Porque, a ver, el interés que todos nosotros tenemos como consumidor es que lo que se nos ofrece se nos ofrezca al menor precio posible. Y ese es el precio que le permite al productor, al oferente, al vendedor, recuperar su costo de producción. Entonces, ese es el primer grupo, ¿sí? Vamos a decirlo así, de agentes económicos en contra de los cuales los productores, los oferentes, los vendedores pueden armar un complot. Los consumidores, pero también lo pueden armar en contra de ¿qué? De sus trabajadores. Y mira, ya que nos pusimos de acuerdo para no competir vía precios, ¿sí? Vamos a poner de acuerdo para también fijar un salario mínimo. Nos comprometemos a no pagar salarios por arriba de ese salario mínimo que aquí entre tú y yo estamos negociando, ¿sí? Estamos negociando, ¿sí? Y eso es a lo que se está refiriendo Smith aquí, cuando habla que los patronos, y fíjense las palabras que usa, están siempre y en todo lugar en una especie de acuerdo tácito pero constante y uniforme para no elevar los salarios sobre la tasa que exista en cada momento, o sea, sobre lo que es normal en cada momento. Ahora bien, ¿qué es lo que está suponiendo Smith aquí? Que los patronos podrían pagar un salario mayor. Podrían pagar un salario mayor. Y déjenme platicarles lo que me pasó a principios de año en una conferencia que fui a dar a empresarios, ¿sí?, de la zona de Tepatitlán en el estado de Jalisco, ¿sí? No sé, habría 50, 60, 70 empresarios que acudieron a mi plática y salió el tema de los salarios, ¿sí? Salió el tema de los salarios, ¿sí? Y yo les dije que si hay dos temas con una carga ética muy fuerte, ¿sí?, en el ámbito de la economía de la empresa, son el tema del salario y el tema del despido. Porque, a ver, el salario es el precio del trabajo y por lo tanto es el ingreso del trabajador, del cual depende su nivel de bienestar, ¿sí? Y bueno, empezamos a hablar ahí del tema del salario, ¿sí? Y pregunté, bueno, a ver, honestamente, ¿cuántos de ustedes podrían pagar, ¿sí?, el doble del salario que están pagando ahorita? Y se levanta uno de los empresarios y dice, a ver, vamos a ser muy sinceros. Todos nosotros podemos pagar el doble del salario que estamos pagando ahorita y ello no supondría ningún problema para nuestras empresas. Y todos los demás se quedaron callados. No hubo uno solo que ya no, espérame tantito. No, no. Este es un tema muy interesante, ¿no? Este es un tema muy interesante, ¿no? Claro, a ver, aquí la pregunta es,
¿qué es lo que determina el salario? A ver, vamos a suponer que el salario promedio de un panadero es 100 pesos la hora. Tienes las 5 panaderías, a las cuales hacía yo referencia hace un momento, las 5 panaderías de la ciudad, y el salario promedio del panadero, el que está ahí produciendo los panes, y esos panes son el producto de su trabajo, es 100 pesos la hora. ¿Sí? Y de pronto uno de estos panaderos, no del cocinero, sino el dueño de la panadería, el patrón, dice, oye, a ver, yo podría, sí, pagarles el doble, subir de 100 a 200 pesos la hora. Obviamente se reducen mis ganancias extraordinarias, pero no habría mayor problema. Realmente no pondría en riesgo a la panadería, no, absolutamente nada. Lo único, se reducen mis ganancias extraordinarias, ¿sí? Pero seguiría yo obteniendo ganancias extraordinarias, ¿no? De buena gente lo voy a hacer. Considero que es mi obligación ética, aunque, ¿sí?, tenga que reducir mis ganancias extraordinarias. Y lo hace. Bueno, no va a pasar media hora antes de que los trabajadores de las otras 4 panaderías se hayan dado cuenta. ¿Y qué van a hacer? Pues van a querer irse a trabajar a la panadería donde ya están pagando el doble. Ahora sí que a quien le dan doble sueldo, que no lo acepte, por el mismo tipo de trabajo y más o menos en las mismas condiciones. ¿Sí? Entonces, ¿sí?, los 40, vamos a suponer que fueran 10 trabajadores por panadería, los 40 trabajadores de las otras 4 panaderías saldrían corriendo, ¿sí?, a ofrecer su trabajo a la panadería donde ya se está pagando el doble. La pregunta es, ¿en esa panadería se le podrá dar trabajo a los 40 que están dispuestos a trabajar por ese salario que es el doble? Muy probablemente no. La oferta de trabajo para trabajar en esa panadería aumentó considerablemente. Pero si no aumenta la demanda de trabajo por parte del dueño de la panadería, del patrón, pues ¿cómo decide a quién va a contratar? Va a tener que poner a competir a quienes quieren trabajar con él. ¿Y qué quiere decir poner a competir a quienes quieren trabajar contigo? ¿Quién está dispuesto a trabajar por un menor salario? Y a ese es al que voy a contratar. ¿Sí? Y esto es interesante porque, a ver, aquí Smith dice algo, dice, a ver, los patronos están siempre y en todo lugar en una especie de acuerdo tácito pero constante y uniforme para no elevar los salarios sobre la tasa que existe en cada momento, sobre lo que viene a ser el salario natural. ¿Sí? ¿Cuántos de los patrones podrían pagar un salario mayor? ¿Cuántos? Bueno, eso solamente lo sabe cada patrón. Pero sin duda alguna, que en muchas empresas los patronos podrían pagar un salario mayor, tal vez no del doble, pero sí mayor, del que están pagando actualmente. La pregunta es, si solamente lo hace una empresa, ¿sí?, ¿cómo va a desequilibrar el mercado laboral? Porque, a ver, si los 5 dueños de las 5 panaderías se ponen de acuerdo, ¿sí?, y aumentan el salario a todos al mismo tiempo, pues no hay problema. Oye, es que allá les aumentaron el salario, aquí también, pues no me voy a buscar trabajo allá. Allá se los dobletearon, aquí también, me quedo aquí. El problema surge cuando solamente uno de los 5 dueños de panadería, patrones, empresarios, capitalistas, aumenta el salario. Por más buenas que sean las intenciones, aquí la pregunta es, ¿cómo desequilibra esto el mercado laboral? Y empiezan a operar las leyes de la oferta y la demanda, ¿no? Pero a ver, lo interesante del caso aquí, insisto, es que mucha gente cree que la riqueza de las naciones es una defensa
de los empresarios, de los patrones, de los capitalistas. Y no, es una crítica a los empresarios, a los patrones, a los capitalistas. ¿Sí? Aquí está hablando Smith de, no usa la palabra, pero la voy a utilizar, del complot que los patrones pueden armar en contra de sus trabajadores, como poniéndose de acuerdo para no aumentar los salarios o para no pagar salarios por arriba de un determinado límite. Y luego está, ¿sí?, el complot de los oferentes, ¿sí?, para no competir vía precios en contra de los intereses de los consumidores, en contra de los intereses de los consumidores. Ahora, ¿qué dice Smith? Tales asociaciones, las asociaciones de los patronos para no aumentar los salarios, son frecuentemente enfrentadas por una combinación defensiva de los trabajadores. A veces, ellos también, sin ninguna provocación de esta suerte, se unen por su cuenta para elevar el precio del trabajo. El problema para los trabajadores es que en aquel entonces ese tipo de asociaciones estaban prohibidas por la ley. Estaban prohibidas por la ley. Bueno. Siguiente tema que toca Smith. Dice, existe una tasa determinada por debajo de la cual es imposible reducir durante mucho tiempo los salarios normales. Existe una tasa salarial, un salario, por debajo del cual es imposible reducir durante mucho tiempo, ¿sí?, los salarios normales. ¿Por qué? Porque un hombre ha de vivir siempre de su trabajo y su salario debe al menos ser capaz de mantenerlo a él y a su familia. Fíjense, ¿a qué está haciendo referencia Smith aquí? Nuevamente, a la banda de fluctuación del precio. Ese tema ya lo vimos en la sesión anterior, cuando analizamos el tema del precio natural, que para Smith es el costo de producción, y del precio de mercado, que es el precio al que se lleva a cabo la transacción, ¿no? Smith no lo dice así, pero la idea está clarísima. Todo precio se va a determinar dentro de una banda, que yo le llamo la banda de fluctuación del precio, cuyo límite inferior está dado por el costo de producción y el límite superior está dado por la apreciación del consumidor. ¿Sí? A ver, cuando se trata del salario, ese límite inferior de la banda de fluctuación, ¿sí?, ¿a qué se refiere? Al mínimo salario por el cual el trabajador está dispuesto a trabajar. Y ese mínimo salario es el que le alcanza para, por lo menos, satisfacer correctamente sus necesidades básicas. A ver, no es posible mantener los salarios por debajo de ese mínimo. ¿Sí? No es posible mantener los salarios por debajo de ese mínimo. Al menos es lo que está diciendo Smith aquí. Dice, existe una tasa determinada de salario por debajo de la cual es imposible reducir durante mucho tiempo los salarios normales, dado que un hombre ha de vivir siempre de su trabajo y su salario debe al menos ser capaz de mantenerlo. A ver, si con lo que me pagas no me alcanza, tengo que buscar otro trabajo. No me alcanza. Se está comprometiendo la salud mía y de mi familia. No somos capaces de satisfacer correctamente nuestras necesidades básicas, pues tengo que buscar, ¿sí?, otra opción. Otra opción, ¿sí? Ahora, dice Smith,
hay ciertas circunstancias que permiten a veces a los trabajadores llevar una ventaja y aumentar sus salarios considerablemente por encima de ese nivel, el mínimo indispensable para que puedan sobrevivir, que es evidentemente, dice Smith, el mínimo coherente con la existencia humana. Hay ciertas circunstancias que permiten a veces a los trabajadores llevar una ventaja y aumentar sus salarios considerablemente por encima de ese nivel, que es evidentemente el mínimo coherente con la existencia humana. Bueno, ¿y cuáles son esas circunstancias? Cuando en un país la demanda por los que viven de su salario aumenta sin cesar. Cuando en un país la demanda de trabajo, la demanda de los patrones por trabajo aumenta sin cesar, ¿sí? Cuando se da esta condición, dice Smith, los trabajadores no necesitan coaligarse para obtener un salario mayor. La escasez de mano de obra desencadena una competencia entre los patronos para conseguir trabajadores y rompen así voluntariamente su combinación natural para no incrementar los salarios. A ver, esto que está diciendo Smith es importantísimo. A ver, una pregunta que una y otra vez nos hacemos en países como el nuestro. ¿Qué se requiere para que aumenten los salarios? En concreto, los salarios, ¿sí? Hay otro tipo de remuneraciones, los sueldos, los honorarios, pero en concreto, el salario del trabajador. ¿Qué se requiere? A ver, a los economistas se nos llena la boca diciendo que la condición que se tiene que cumplir para que aumenten los salarios es que aumente la productividad del trabajador. Que el trabajador sea capaz de hacer más con menos y que esa es la condición que se tiene que cumplir para que aumenten los salarios. Bueno, a ver, que aumente la productividad es una condición necesaria, pero de ninguna manera suficiente para que aumenten los salarios. De ninguna manera suficiente. Déjenme poner un ejemplo, ¿sí? Y pido perdón si alguno de ustedes ya me lo ha escuchado en ocasiones anteriores. Pero es un buen ejemplo para entender por qué el aumento en la productividad es una condición necesaria para que aumenten los salarios. A ver, vamos a suponer que mi oficio es ser clavaclavos. Yo me dedico a clavar clavos en la pared. Y que cobro a razón de 1 peso por clavo clavado. Esa es mi tarifa. 1 peso por clavo clavado. Y vamos a suponer que la única herramienta con la que cuento para clavar clavos en la pared es el pulgar. Bueno, a ver. A lo largo de 1 hora de trabajo, ¿cuántos clavos podré yo introducir en una pared presionando el clavo con el pulgar? Y digo presionando porque yo creo que sería una verdadera imprudencia si yo pretendiera, ¿sí?, darle de golpes, ¿sí?, al clavo con el pulgar para introducirlo en la pared. Lo que yo haría sería presionarlo. Creo que me lastimaría menos presionando, ¿sí?, que pegándole con el dedo. Bueno, a ver, para no verme muy inútil, vamos a suponer que en 1 hora de trabajo, presionando el clavo con el pulgar, logro introducir en 1 hora de trabajo 1 clavo. ¿Cuánta fue mi remuneración? 1 peso, porque yo cobro a razón de 1 peso por clavo introducido en la pared. ¿Qué pasa si cambio el pulgar por un martillo? Siendo que el martillo es una herramienta mucho más eficaz que el pulgar para clavar clavos.
que con el martillo, en la misma hora de trabajo, clavo 100 clavos. Mi remuneración ahora es 100 pesos. Oye, pero ¿por qué si trabajaste exactamente el mismo tiempo, una hora, ¿sí? Tu remuneración pasó de 1 peso a 100 pesos? ¿Por qué se multiplicó por 100? Porque cuento con una mejor herramienta para realizar esa tarea. El martillo es una herramienta mucho más eficaz que el pulgar para clavar clavos en la pared. Y vamos a suponer que en un tercer paso sustituyo el martillo por una pistola clavaclavos que me permite ahorrar por cada clavo 4 movimientos. ¿Por qué? Vamos a suponer que con el martillo necesito de 5 martillazos para meter el clavo en la pared. Son 5 movimientos, 1, 2, 3, 4, 5. ¿Cuántos movimientos requiero con una pistola clavaclavos? Uno solo. Aprietas el gatillo de la pistola, el clavo se clavó. Y con la pistola clavaclavos, en la misma hora de trabajo, logro clavar 500 clavos. ¿Cuál va a ser mi remuneración? 500 pesos. Oye, pero ¿por qué si trabajaste exactamente el mismo tiempo, una hora, tu remuneración aumentó de 100 pesos a 500 pesos? Porque la pistola clavaclavos es una herramienta mucho más eficaz que el martillo para clavar clavos. ¿Sí? Pasar del pulgar al martillo y del martillo a la pistola clavaclavos supone dar brincos muy importantes en términos de productividad, definida como la capacidad para hacer más con menos, o por lo menos hacer lo mismo con menos, ¿no? Entonces, claro que la productividad es una condición necesaria para que aumenten los salarios, pero no es una condición suficiente. No es una condición suficiente. A ver, vamos a suponer una empresa en la cual el empresario, el patrón, el dueño, inventó una fórmula para medir los incrementos en la productividad de sus trabajadores. Y llega un trabajador, aplica la fórmula y resulta, ¿sí?, que su trabajo se volvió, aplicando la fórmula del patrón, 10% más productivo. Entonces va el trabajador con el patrón y le dice, patrón, mire, apliqué su fórmula, ¿sí?, me volví 10% más productivo, por lo tanto, por justicia, ¿sí?, me corresponde un aumento salarial del 10%. Me volví más productivo, por justicia, me corresponde un aumento salarial del 10%. Sí, efectivamente, dice el patrón, es mi fórmula, está bien aplicada, ¿sí? Tú tuviste un aumento en tu productividad de 10%, pero toma en cuenta lo siguiente. Allá afuera hay 5 personas, ¿sí?, capaces de realizar con la misma eficacia el trabajo que tú estás realizando y que están dispuestas a trabajar por un menor salario del que te estoy pagando. Hay 5 personas desempleadas, con tus mismas habilidades, capaces de realizar tu trabajo con la misma eficacia, por un salario menor. ¿Y por qué por un salario menor? Porque están desempleadas. Así que tú sabes, si insistes en tu aumento salarial del 10%. Oye, pero es que hubo un aumento en la productividad. ¿Y qué los economistas no se llenan la boca diciendo que la condición que se tiene que cumplir para que aumenten los salarios es un aumento en la productividad? Aquí está, 10% más productivo, sí, pero la relación oferta-demanda del tipo de trabajo que tú realizas presiona los salarios a la baja. Así que date de santos que no te baje el salario. Y si te tienes que dar de santos de que no te baje el salario, pues por favor no me vengas a pedir un aumento salarial. Ojo, al final de cuentas los salarios, como cualquier otro precio, está determinado por la relación entre oferta y demanda. ¿Cuál es la primera respuesta
que hay que dar a la pregunta, ¿qué determina un precio? La relación oferta y demanda. Eso es lo que determina un precio. Y fíjense a lo que se está refiriendo Smith aquí. Dice, hay ciertas circunstancias que permiten a veces a los trabajadores llevar una ventaja y aumentar sus salarios considerablemente por encima de ese nivel, del nivel que se está pagando en un momento dado, que es evidentemente el mínimo coherente con la existencia humana. Cuando en un país la demanda por los que viven de su salario aumenta sin cesar, y este sin cesar es muy importante, y ya vamos a ver por qué. Los trabajadores no necesitan coaligarse, no necesitan formar un sindicato para obtener un salario mayor. La escasez de mano de obra desencadena una competencia entre los patronos para conseguir trabajadores y rompen los patronos voluntariamente su combinación natural para no incrementar los salarios. A ver, vamos a suponer que en un mercado laboral, a ver, el mercado laboral de los panaderos, de quienes se dedican al oficio de producir pan en las panaderías, la cantidad demandada de trabajo por parte de los patronos, ¿sí?, es menor a la cantidad ofrecida por parte de los trabajadores. A ver, la cantidad demandada es 1. Esa panadería necesita un panadero. La cantidad ofrecida es 10. Hay 10 panaderos desempleados que buscan trabajo, ¿sí? ¿Cómo decide el patrón a cuál de los 10 panaderos, suponiendo que estén más o menos o que tengan las mismas cualificaciones, cómo decide a cuál contratar? Pues al que esté dispuesto a trabajar por un menor salario. Vamos a suponer que yo soy el dueño de la panadería y tengo aquí frente a mí a las 10 personas que quieren trabajar y no les puedo dar trabajo a los 10. No es que no quiera. Hombre, ojalá y pudiera, pero no puedo. Necesito 1. ¿Cómo decido a cuál contrato? Saber quién de ustedes está dispuesto a trabajar por un menor salario. Entonces tendría que hacer yo una especie de licitación. A ver, ¿quién de ustedes está dispuesto a trabajar por un salario de 150,000 pesos al mes? Los 10 levantan la mano. Empiezo a bajar el salario y tal vez cuando llegue a un salario de 15,000 pesos, solamente 1 levante la mano y ese es al que voy a contratar. A ver, cuando la cantidad demandada de trabajo por parte de los empresarios, empleadores, patrones, llamémosle como quieran, es menor que la cantidad ofrecida por parte de la gente, quienes tienen la sartén por el mango, quienes están en una posición de poder, son los empleadores, los patrones, porque son ellos los que van a poner a competir a los trabajadores. Voy a contratar al que esté dispuesto a trabajar por un menor salario, independientemente de la productividad, independientemente de la productividad. Ahora, a ver, ¿qué se necesita para que esta relación cambie, para que aumente el salario? Pues que la relación entre cantidad demandada de trabajo por parte de los empleadores y cantidad ofrecida de trabajo por parte de las personas cambie. ¿Qué sucede si la cantidad demandada de trabajo por parte de los empleadores es mayor que la cantidad ofrecida por parte de los trabajadores? Que en esas condiciones, quienes tienen la sartén por el mango son los trabajadores. Son los trabajadores. A ver,
Yo tengo frente a mí a 10 dueños de panaderías. Yo soy panadero, ¿sí? Cada uno de ellos necesita que yo me vaya a trabajar con él, porque cada uno de ellos necesita un trabajador más. Y el único trabajador disponible, el único que está ofreciendo su trabajo, soy yo. ¿Cómo decido con cuál de los 10 panaderos, a cuál de las 10 panaderías irme a trabajar? Pues a la que esté dispuesta a pagarme un mayor salario. Y entonces yo voy a organizar una subasta. ¿Qué es lo que voy a subastar? Mi trabajo. A ver, ¿quién de ustedes está dispuesto a contratarme por 500 pesos mensuales? Todos levantan la mano. Empiezo a aumentar el salario. Llegará un momento en el cual solamente uno de esos empresarios, uno de esos empleadores, uno de esos patrones, levante la mano. Me voy a ir con él. Me voy a ir con él. ¿Qué se necesita para que aumenten los salarios? Que la cantidad demandada de trabajo por parte de las empresas, por parte de los negocios, sea mayor que la cantidad ofrecida por parte de los trabajadores. Eso es a lo que se está refiriendo Smith cuando dice: cuando en un país la demanda por los que viven de su salario aumenta sin cesar, ya volveremos a esto de sin cesar, porque para Smith es muy importante, los trabajadores no necesitan coaligarse, organizarse en sindicatos, para obtener un salario mayor. La escasez de mano de obra desencadena una competencia entre los patronos para conseguir trabajadores. La escasez de mano de obra desencadena entre los patronos la competencia para conseguir mano de obra. ¿Y cuál va a ser el patrono más competitivo? El que esté dispuesto a pagar un mayor salario, ¿sí? Dice, la demanda por los que viven de su salario, en consecuencia, aumenta naturalmente con la expansión de la riqueza nacional y no puede aumentar sin ella. A ver, estos 4 renglones son importantísimos. Dice, la demanda por los que viven de su trabajo aumenta naturalmente, ¿sí?, con la expansión de la riqueza nacional y no puede aumentar sin ella. A ver, vamos a explicar esto. Riqueza nacional. ¿En qué consiste la riqueza? Y recuerden ustedes, sí, que el nombre completo del libro de Smith es una investigación acerca de la naturaleza y causas de la riqueza de las naciones. Una de las preguntas que intenta responder Smith es: ¿en qué consiste la riqueza? La naturaleza de la riqueza. Y para Smith queda muy claro. La riqueza consiste en los bienes y servicios con los cuales satisfacemos nuestras necesidades. En eso consiste la riqueza, no en el dinero. El dinero no es más que el medio de intercambio de la riqueza. Pero la riqueza consiste en los bienes y servicios con los que satisfacemos nuestras necesidades. Para mí, ahorita, en estos momentos que estoy haciendo esto, el vaso y el agua de limón consisten en riqueza, porque con ellos satisfice la necesidad que tenía de aclarar la garganta y poder seguir hablando. No consiste la riqueza en el dinero. Y el ejemplo más claro, ¿sí?, y perdón a quienes ya me lo han escuchado, es Robinson Crusoe, el náufrago más famoso de la literatura, perdido en su isla, aislado del resto del mundo, con 100,000 millones de dólares. El Robinson Crusoe de la historia no tenía 100,000 millones de dólares, pero bueno,
supongamos a Robinson Crusoe, perdido en su isla, con 100,000 millones de dólares. Se muere de hambre. Espérame, ¿cómo se va a morir de hambre si tiene 100,000 millones de dólares? Sí, pero no tiene un McDonald's a donde ir a comprar un McTrio para comer y beber y no morirse de sed y de hambre. Se muere de hambre. Traspasas a Robinson Crusoe con todo y sus 100,000 millones de dólares a Manhattan y es el hombre más rico del mundo. Pero no por los 100,000 millones de dólares, sino por la cantidad, calidad y variedad de bienes y servicios que con 100,000 millones de dólares puedes obtener viviendo en Manhattan. La riqueza consiste en esos bienes y servicios. Pues fíjense lo que está diciendo Smith. La demanda por los que viven de su salario aumenta naturalmente con la expansión de la riqueza nacional. Es decir, con el crecimiento de la producción de bienes y servicios. Con el crecimiento, ojo, no con la producción, sino con el crecimiento de la producción de bienes y servicios. ¿Qué se necesita para que crezca la producción de bienes y servicios? Bueno, preguntémonos, ¿de qué depende la producción de bienes y servicios? De lo que conocemos, lo que llamamos inversiones directas. ¿Cuáles son las inversiones directas? Las que se destinan a producir bienes y servicios con los cuales satisfacemos nuestras necesidades, a crear empleos, puesto que para producir alguien tiene que trabajar, y a generar ingresos, puesto que a quien trabaja se le paga por hacerlo. Entonces, a ver, a más inversiones directas, mayor producción de bienes y servicios, mayor riqueza en el país, pero también, ¿sí?, mayor creación de empleos, mayor demanda de trabajo, mayor demanda de trabajo, ¿sí? Esto es a lo que se está refiriendo Adam Smith. A ver, si los salarios tienen que aumentar, la cantidad demandada de trabajo tiene que ser mayor a la cantidad ofrecida. ¿Quiénes demandan trabajo? Las empresas, los empleadores, los negocios. ¿Quiénes ofrecen trabajo? Las personas, los trabajadores. ¿Sí? Si los salarios han de aumentar, la cantidad demandada de trabajo por parte de las empresas, de los negocios, tiene que ser mayor que la cantidad ofrecida. ¿Y cómo se logra esto? Tiene que haber cada vez más inversiones directas. Más inversiones directas. Ahora, repito lo que dije. Tiene que haber cada vez más inversiones directas. Esto de que tiene que haber cada vez más inversiones directas está relacionado con lo que citaba yo de Smith hace un momento cuando dice, cuando en un país la demanda por los que viven de su salario aumenta sin cesar. Para que la demanda por aquellos que viven de su salario aumente sin cesar, las inversiones directas tienen que aumentar también sin cesar. Y esto nos lleva a la pregunta con la cual dentro de 8 días vamos a terminar el análisis de este 8º capítulo. ¿Y eso cómo se logra? ¿Y eso cómo se logra? Sí. Pero aquí Adam Smith, sí, está diciendo algo, insisto, de suma importancia. La demanda por los que viven de su salario aumenta naturalmente con la expansión de la riqueza nacional. Uno podría pensar, bueno, a ver, ¿y cómo? Como lo acabo de explicar.
y no puede aumentar sin ella. Y no puede aumentar sin ella. Ahora, fíjense lo que dice. Lo que ocasiona una subida en los salarios no es el tamaño efectivo de la riqueza nacional, sino su permanente crecimiento. ¿A qué crecimiento se está refiriendo Smith? Al crecimiento de la economía. ¿Cuál es la variable con la cual se mide el crecimiento de la economía? La producción de bienes y servicios. El famosísimo Producto Interno Bruto. ¿Sí? ¿Cuál es la variable con la que se mide el crecimiento de la economía? La producción de riqueza. Riqueza que consiste en los bienes y servicios con los cuales satisfacemos nuestras necesidades. ¿Sí? Los salarios, por lo tanto, no son más altos en los países más ricos, sino en los que prosperan más. Y a ver, yo aquí me permitiría enmendarle la página Smith. Yo diría, los salarios no aumentan más en los países más ricos, sino en los que prosperan más o en los que se hacen ricos más rápidamente, en los que la producción de riqueza crece más rápidamente, en los cuales las inversiones directas aumentan constantemente. ¿Sí? Bueno, aquí hay una gran lección de lo que dice Smith. Para países como México, en los cuales, ¿sí?, uno de los enormes retos que tenemos es incrementar los salarios. Incrementar los salarios. ¿Sí? Ese es uno de los grandes retos que tenemos en un país como México. ¿Cómo hacerlo? Aquí Smith te está diciendo cómo. ¿Sí? Todo depende de las inversiones directas que producen bienes y servicios, crean empleos y por lo tanto demandan trabajo y generan ingresos. Ahora bien, aquí falta una pregunta. ¿Y de qué dependen las inversiones directas? De la confianza que tengan los empresarios para invertir directamente en un país. ¿Sí? Por ejemplo, en la siguiente página, ya para terminar hoy, Smith habla de China, habla de Marco Polo, ¿sí? Y dice, refiriéndose a China, lo siguiente, dice, es posible que incluso mucho antes de su época, de la época en la cual Marco Polo llegó a China, el país, China, ya había alcanzado la plenitud de riquezas compatible con la naturaleza de sus leyes e instituciones. A ver, aquí Smith está haciendo referencia a algo importantísimo para que un país pueda prosperar. La naturaleza de sus leyes y la naturaleza de sus instituciones. ¿Cómo le puede pegar a la confianza de los empresarios, al nivel de inversiones directas realizadas y, por lo tanto, a la producción de bienes y servicios, a la creación de empleos y a la generación de ingresos, que el presidente diga que el pueblo está por encima de la ley? ¿Qué es lo que dijo el lunes pasado, en la mañanera, Andrés Manuel López Obrador? Esa afirmación, el pueblo está por encima de la ley, es propia de un Estado de chueco. No es propia de un Estado de derecho, donde la ley está por encima de todos y de todo. En el caso concreto de México, perdón que lo mencione, pero es lo que estamos viviendo ahorita, ¿sí? En muchas ocasiones, López Obrador ha dicho que nada ni nadie por arriba de la ley. Pero luego de pronto sale, ¿sí?, que el pueblo está por arriba de la ley. Bueno, ese es el tipo de afirmaciones que no se deben de hacer si se quiere lograr
esto que Smith llama, ¿sí?, un proceso permanente de crecimiento económico, ¿sí? Bueno, por lo pronto son ya las 8:30, ¿sí? Estamos avanzando, ¿sí?, a buen paso en el análisis del capítulo 8 de los salarios del trabajo, deteniéndome todo lo que considero oportuno para tratar de explicar estas ideas de Smith de la manera más clara posible y sobre todo ver qué lecciones podemos sacar de todo esto. Y me quedo ya para terminar hoy y dejarlo listo para dentro de 8 días, repitiendo esto que dice Smith. Parafraseándolo, los salarios, por tanto, no aumentan más en los países más ricos, sino en los que prosperan más. Les agradezco muchísimo haber asistido a esta sesión del Círculo Bastiat y nos vemos aquí dentro de 8 días. Muchísimas gracias.